que es dolor abdominal agudo. Se define como abdomen agudo a un dolor abdominal de menos de 24 horas de evolución. Es un motivo frecuente de consulta de emergencia y es muy importante tener un buen juicio clínico, contar con exámenes complementarios y hacer una buena anamnesis y un buen examen físico para poder llegar a un diagnóstico. Recuerden la segmentación abdominal. En función a dónde está el dolor, podemos sospechar cuál puede ser el origen del dolor, ¿no? Recuerden, epigástrico, cóndrios, flancos, fosas, región umbilical y hipogastrio. Y recuerden más o menos los órganos que están por ahí, ¿no? Y en función de eso, la orientación diagnóstica hacia cuál puede ser el origen. Hay tres tipos de dolor: el dolor visceral, el dolor parietal y el dolor referido. El dolor visceral es un dolor más exquisito, más específico, que se genera en terminaciones nerviosas del propio órgano, ¿sí? Digamos en la cápsula de los órganos sólidos, de la submucosa, de las vísceras huecas. Entonces, este es el dolor, ¿sí? Que por ejemplo cuando el paciente tiene un dolor de vesícula, le duele justamente aquí, debajo de la costilla, en el hipocondrio derecho, o que cuando el paciente tiene una apendicitis le duele justo en la fosa ilíaca derecha, ¿no? Y aquí es más fácil, ¿sí? Pero también hay un dolor que es un dolor parietal, que a veces se manifiesta antes del visceral, ¿sí? Y que se origina en las estructuras de la pared abdominal, generalmente por irritación por jugo gástrico, por jugo pancreático o por contaminación bacteriana. Y ese es un dolor más sordo, ¿sí? Un dolor más sordo que tiene que ver con dermatomas. Entonces, de allí que no es raro, ¿sí? Que a veces un paciente llega a la sala de emergencia con un dolor inespecífico, un dolor epigástrico, ¿sí? Y al cabo de horas localiza su dolor en la fosa ilíaca derecha y tenía una apendicitis. Entonces, pero ¿por qué le empezó a doler acá arriba si el apéndice es abajo? Justamente por esto, por el dolor parietal. De ahí que es un comentario hecho con mala intención o un comentario ignorante, ¿sí? Si ustedes ven un paciente con una apendicitis aguda, ¿sí? Al cabo de un día, que lo tocaron y dijeron, no, esto es una apendicitis, no, pero fui a emergencia ayer y me dijeron que no sabían qué era, no, porque soy muy ignorante, no, cambia esto dramáticamente al cabo de horas. Entonces uno no puede decir eso, porque en realidad esto es totalmente distinto. O sea, el paciente en este momento es de una manera y al cabo de horas puede ser ya con una sintomatología muy florida. No es fácil de diagnosticar porque es muy cambiante. Peor todavía, esto es una cosa muy frecuente, si el paciente viene automedicándose, fue a la farmacia porque tuvo dolor abdominal y empezó a tomar analgésicos. Entonces, en el momento en el que se lo examina, no es fácil examinarlo porque el cuadro está enmascarado. Y luego está el dolor referido o dolor irradiado, ¿sí? Esto es lo que corresponde, por ejemplo, a estos pacientes que tienen un dolor de vesícula, ¿sí? Pero que se irradia al dorso, o que tienen un cólico renal, pero que se irradia directamente a la zona perineal, ¿no? Eso se llama dolor irradiado o dolor referido. En cuanto al diagnóstico, es muy importante hacer una correcta anamnesis, un examen físico adecuado y pruebas complementarias. En la anamnesis hay cosas que tenemos que preguntar, ¿no? La edad es muy importante para determinadas patologías, ¿no? Por ejemplo, una diverticulitis ocurre en pacientes añosos, un embarazo ectópico roto ocurre en un paciente joven, un aneurisma aortoabdominal ocurre en un paciente añoso, ¿sí? El sexo, bueno, lo que acabamos de hablar, ¿sí? Una chica que tiene un intenso dolor abajo, puede tener un embarazo uterino roto, puede tener una torsión de un quiste de ovario, por ejemplo, que son cosas que en un hombre no se van a dar. Antecedentes, cardiopatías, ojo con eso, porque hay infartos de cara inferior que lo que producen es náuseas y dolor abdominal. Entonces probablemente estamos tratando con un abdomen agudo un paciente que tiene una cardiopatía isquémica. Antecedentes familiares, si tiene antecedentes familiares de tumores de colon, por ejemplo, es probable que esté haciendo una obstrucción intestinal por un tumor. O antecedentes ginecológicos, lo que hablábamos hace un momento. Si es una chica que ya sabe que tiene quistes de ovario, probablemente puede haberse torcido uno, ¿sí? Son cosas importantes a ese nivel. Fecha de inicio de menstruación, por si acaso es un embarazo ectópico roto. Antecedentes de cirugía, eso es clave. Los pacientes que tienen cirugías, sobre todo cirugías colonoscópicas, tienen riesgo de hacer obstrucciones intestinales por adherencias, ¿sí? Y eso no tiene que ver con la técnica quirúrgica. Las adherencias se forman dependiendo del paciente, ¿sí?
¿sí? Y a veces hay estas bridas adherenciales, ¿sí? Que son son como hilos de nylon, digámoslo así, duros, ¿no? Que entrampan o enredan asas intestinales, impidiendo la peristalsis adecuada y produciendo obstrucción. Patologías previas como úlceras, ya hemos hablado de que una úlcera péptica en un paciente, digamos que un paciente que ha tenido una úlcera péptica, el riesgo de tener una nueva úlcera péptica es mayor. Y pacientes, por ejemplo, con antecedentes de litis vesicular. No, yo tenía antecedentes, cuéntame, ¿has tenido alguna enfermedad? Sí, cálculos en la vesícula. Puede haber soltado un cálculo y haber hecho una pancreatitis, ¿no? Entonces son cosas importantes. Y luego viene la parte de la semiología del dolor. Localización, por lo que ya habíamos hablado de la segmentación. Cronología, rapidez de instauración. Por ejemplo, un paciente que tiene un cólico renal le duele en ese momento igual. ¿Sí? Un paciente que tiene una apendicitis es un paciente que tiene una evolución progresiva. Empezó con un dolor leve y luego se fue haciendo cada vez más intenso e insoportable. Progresión continua o intermitente. Por ejemplo, un paciente que tiene una colicitis. Por ahí hay un momento en el que cede el dolor y luego vuelve a dolerle, luego cede, luego vuelve a doler. Una gastroenteritis es espástica, duele un momento y luego cede, pero una pancreatitis no va a parar de doler. ¿Sí? Duración, horas o días. Generalmente cuando hablamos de hematoma agudo hablamos dentro de las 24 horas. Pero si es un paciente que viene con síntomas que parecen un abdomen agudo, que tiene 5 días de evolución, muy difícilmente vamos a pensar en que ese paciente tenga una pancreatitis, por ejemplo. ¿Sí? O muy difícilmente vamos a pensar en que ese paciente tenga una diverticulitis, si no ha estado tratado, si no ha tomado nada y si no está con fiebre o con manifestaciones sépticas. La intensidad. A mí en realidad el tema de la intensidad es muy subjetivo, es muy relativo. Hay gente que tiene enfermedades muy severas, ¿sí? Y que tiene un umbral de tolerancia al dolor bastante alto, digamos, ¿no? Y en cambio hay gente que tiene enfermedades leves y que llegan muriéndose del dolor. Entonces eso es muy relativo en realidad. Irradiación, lo que les había dicho hace un momento, factores que agravan o alivian el dolor. Ustedes en semiología deben haber estudiado, por ejemplo, que cuando uno le mete los dedos debajo del hipocondrio de un paciente con una colecistitis, ¿sí? Y lo hace respirar profundamente, el dolor aumenta y se corta la respiración. Eso se llama maniobra de Brown, ¿no? Y eso se llama signo de Murphy positivo. O que en un paciente que tiene una peritonitis, si ustedes ponen la mano en la fosa ilíaca y la retiran bruscamente, estimulan el dolor. ¿Sí? Entonces, son maniobras que agravan el dolor. ¿Okay? Y síntomas acompañantes. Obviamente, el paciente tiene oligoanuria, sequedad de mucosas, palidez cutánea, diaforesis, tiene fiebre, tiene ascitis, tiene circulación colateral, tiene ganglios grandes. Todas son manifestaciones que nos van a llevar hacia uno u otro lado. Exploración física. Primero el estado general, presión, pulso, temperatura corporal. Luego la inspección del abdomen, vemos si el abdomen está globuloso o no. Luego vamos a la ocultación, ¿sí? A ocultar a ver si hay ruidos hidroaéreos. Luego viene la palpación y la percusión. La percusión nos puede indicar si hay matidez o timpanismo, por ejemplo, un abdomen aumentado, globuloso, si hay matidez de líquido, si hay timpanismo asailo. ¿Okay? Y el tacto rectal, que nos puede permitir ver, por un lado, si hay dolor, que es sugerente de una perforación, pero por otro lado, también la presencia de un tumor, ¿no? Al hacer un tacto rectal. Exámenes complementarios siempre, como les decía hace un momento, amilasa, siempre amilasa y pasa. En el hemograma, ver los valores de hemoglobina, ¿sí? Ya hemos hablado muchas veces de que este tipo de cosas, una anemia no es una anemia ferropénica, una anemia por microcítica hipocrómica, no debe considerarse como una enfermedad aislada, sino como una manifestación de una enfermedad. O leucocitosis, por ejemplo, que nos sugiere la presencia de una infección. Aminotransferasas, función renal. Lo de la función renal es importantísimo, no pensando en que este paciente tenga, digamos, una insuficiencia renal crónica, sino pensando en la posibilidad de una insuficiencia renal aguda por pérdida, por shock. El fisioclínico y sedimento de orina nos ayuda muchísimo porque nos permiten confirmar o descartar una enfermedad que venga del riñón, una pielonefritis, un cálculo renal, un cólico renal. O sea, eso evidentemente te va a dar alteraciones en el fisioclínico y sedimento de orina, leucocitos, piocitos, bacterias, glóbulos rojos. Entonces ya ahí sabemos a dónde tenemos que ir a buscar. Y el electrocardiograma, como les decía siempre, ante la posibilidad de que ese paciente tenga un infarto de la infección. Radiografía estándar de tórax, básica la radiografía estándar de tórax. Ya vamos a ver más
una radiografía estándar de tórax inclusive nos permite hacer el diagnóstico de un abdomen agudo perforativo, de un hemoperitoneo. ¿Sí? Radiografía simple de abdomen para ver niveles, para ver disposición del aire, si el aire está repartido desde el principio hasta el fin, hasta la ampolla rectal, o si ya la ampolla rectal no tiene aire, ¿no? Que eso sugiere una obstrucción. Ecografía. La ecografía es realmente un patrón de oro en este tipo de patologías. Fíjense todo lo que podemos diagnosticar en una ecografía, de arriba para abajo, desde un derrame pleural se puede diagnosticar, ¿sí? Se puede diagnosticar una colecistitis, se puede diagnosticar un absceso hepático, se puede diagnosticar cálculos en la vesícula o en el coledo, se puede diagnosticar una pancreatitis, se puede diagnosticar conexiones pancreáticas, se puede diagnosticar un riñón agrandado, se puede diagnosticar un vaso agrandado, se puede diagnosticar ectasia pielocalicial, se puede diagnosticar un cálculo pancreático, una cistitis, líquido libre en la cavidad, un embarazo ectópico, una torsión de un quiste de ovario, un tumor de ovario. Todas estas cosas se pueden diagnosticar en una ecografía. La presencia de triacitis, ¿sí? Son todas estas cosas que se pueden diagnosticar en una ecografía que nos pueden ayudar muchísimo al momento inicial en el diagnóstico. Y ya luego, si después de la ecografía no tenemos nada, ¿sí? Allí recién entramos con otras técnicas, endoscopía, tomografía o laparoscopía exploratoria. ¿Sí? Fíjense que, por ejemplo, un embarazo ectópico en una ecografía o un absceso hepático en una tomografía. Esto fíjense, está en una radiografía simple de abdomen. Fíjense que acá abajo no hay aire y acá arriba está todo el aire. Y fíjense esto que está aquí. Se llama signo del grano de café, parece un grano de café. ¿Sí? Y eso es un signo característico de vólvulo de intestino. El vólvulo es la torsión del intestino sobre su propio eje. ¿Sí? Han visto, por ejemplo, esas vejigas largas con las que hacen animales, esas cosas, que las agarran y las tuercen así. Bueno, literalmente esto es lo que ocurre. Y evidentemente que va a haber dilatación previa al vólvulo, pero no va a haber aire después del vólvulo. ¿Sí? Eso es una causa de obstrucción intestinal. Clasificación del abdomen agudo de acuerdo a la etiología y mecanismo de producción. Inflamatorio, obstructivo, perforativo, vascular, que puede ser isquémico o hemorrágico, traumático y dolor abdominal agudo no específico. Esto del traumático es muy controversial. Yo pongo esta clasificación, me parece que que abarca más cosas, y en esta clase que es de gastroenterología, no es de cirugía, permite tocar un tema más. Pero en realidad por ahí les van a decir que el abdomen agudo traumático no existe y que lo que hay es otro capítulo que se llama trauma cerrado de abdomen. Y es válido también, ¿no? O sea, son simplemente clasificaciones. El inflamatorio son patologías inflamatorias intraabdominales, como por ejemplo apendicitis, peritonitis, abscesos, pancreatitis, diverticulitis. Generalmente en menores de 30 años, ¿sí? A excepción de la diverticulitis. Y pueden o no requerir tratamiento quirúrgico. Quizá esa es la parte fundamental, el concepto a recordar cuando hablamos de abdomen agudo inflamatorio, porque antes había un axioma, ¿no? Los cirujanos decían abdomen agudo, vamos a cirugía. O sea, casi que ni lo estudiaban, ¿no? Esto es un abdomen agudo, vamos a cirugía. Pero hoy saben que no es así, porque hay patologías que no son quirúrgicas y que forman parte de un abdomen agudo, como por ejemplo una pancreatitis o como por ejemplo una diverticulitis, que requieren tratamiento médico y no quirúrgico. ¿Sí? Fíjense que, por ejemplo, una apendicitis en una ecografía. Luego está el obstructivo, en esto nos vamos a detener un poquito. Son patologías obstructivas intraabdominales, hablábamos hace un momento de las bridas adherenciales, ¿sí? Hernias, ¿sí? Sobre todo cuando las hernias están carceradas, que se llama, ¿sí? Que impiden el trayecto cuando involucran el intestino. Eventraciones, vólvulos, lo que acabamos de hablar. Tumores, intususcepción, eso es intestino dentro del intestino, eso generalmente ocurre en niños pequeños. Otras causas de obstrucción de vísceras huesas. Generalmente son pacientes mayores de 30 años, a excepción de las intususcepciones, y suelen tener antecedentes de cirugía previa, porque en gran parte esto tiene que ver con síndromes adherenciales. Y ahora quiero que hablemos de algunos conceptos que quiero que les queden claros, porque son diferentes entre sí y pueden generar confusión. Lo uno es la obstrucción intestinal o ileomecánico. Aquí estamos hablando, al decir mecánico, estamos hablando de que hay una causa evidente física que está produciendo una dificultad de la progresión del contenido intestinal. Esto puede ser parcial, que se llama suboclusión, o completo, es decir, ahí ya no pasa nada directamente.
Y también puede ser simple o estrangulado, dependiendo de si hay o no compromiso vascular del intestino. ¿Sí? Si hay compromiso vascular del intestino, va a haber isquemia y eso es una lesión estrangulada. Luego está el ilio reflejo, ¿sí? O ilio paralítico. Esto es simplemente un fallo propulsivo del intestino que aparece de forma aguda en ausencia de obstrucciones mecánicas. Es decir, es un intestino que directamente dejó de moverse, ¿sí? Pero que no hay ninguna causa mecánica, ni tumor, ni herida, ni nada, sino que simplemente el intestino dejó de moverse. Y eso ocurre de manera aguda, ¿okay? Y luego está la pseudoobstrucción intestinal crónica, que eso es lo que la diferencia del ilio reflejo, porque esta es aguda y esta es crónica. Acá también esto es un fallo propulsivo, generalmente debido a una condición crónica, que puede ser una miopatía o una neuropatía visceral. Entonces, esto es lo que difiere del ilio reflejo, ¿sí? Dicho de otra manera, por ejemplo, si ustedes ven una carretera de 6 carriles, digámoslo así, ¿no? Pero el carro decidió no andar más, ¿sí? Eso sería un ilio reflejo, ¿no? Porque aunque está todo listo para la progresión, decidió no andar más. Pero luego ustedes pueden haber chequeado agua, aceite, filtro, etcétera, etcétera, etcétera. Y si tienen esto en la mitad de la carretera, no van a poder progresar. Esto sería un ilio mecánico. ¿Okay? Causas de ilio reflejo. Cirugía abdominal. Frecuente. Después de la cirugía pasan unos días sin que el paciente logra eliminar gases o logra evacuaciones. Esto es frecuente en pacientes ancianos, trastornos hidroelectrolíticos, fármacos, procesos intraabdominales como una diverticulitis, por ejemplo, hemorragias retroperitoneales, procesos inflamatorios retroperitoneales, isquemias intestinales localizadas, enfermedades torácicas por contigüidad, por ejemplo, una neumonía de base, un infarto del miocardio, y es común también en sepsis. Todas estas condiciones pueden llegar a producir un ilio reflejo, es decir, el intestino dejó de funcionar. Y mientras no se soluciona la causa, el intestino no funciona. ¿Okay? Luego está la pseudoobstrucción intestinal crónica. Acá tenemos colagenopatías, por ejemplo, que son enfermedades de músculo liso, pero también enfermedades neurológicas, como por ejemplo un evento cerebrovascular, ¿sí? Que dificulta el movimiento del intestino, o una enfermedad de Parkinson. Enfermedades metabólicas, trastornos de tiroides, de paratiroides, diabetes, fármacos, gastroenteritis eosinofílicas, enteritis rádicas, ¿sí? Por ejemplo, enteritis posteriores a radioterapia, me refiero. ¿Sí? En el cuadro agudo, ¿qué hacemos? En el cuadro agudo lo que queremos es diferenciar si el paciente tiene un ilio reflejo o un ilio mecánico, ¿sí? Vamos a hacer radiografías y en la radiografía vamos a ver la repartición del patrón gaseoso, como les decía hace un momento. Si hay niveles y hay gas en la ampolla rectal, eso es más sugerente un ilio reflejo. En cambio, si está todo repartido hacia un lugar y en cambio la ampolla rectal no tiene aire y lo que hay arriba de eso no hay aire, eso es más sugerente de una obstrucción. Acá nos puede ayudar también una tomografía para localizar el lugar de la obstrucción y una colonoscopía en caso de sospechar que hay un tumor en el colon. En el cuadro crónico habría que hacer una tomografía, si no se hizo antes, una alternativa es una resonancia, endoscopía, obviamente. Puede ser que ese paciente tenga un tumor de colon que está creciendo, que no ha obstruido totalmente la luz y que por eso tenga una disminución del tránsito intestinal. La cápsula, si sospechamos intestino delgado, y en centros de altísima especialización, manometría intestinal, para ver patrones de pseudoobstrucción intestinal crónica. En cuanto al tratamiento, en el cuadro agudo, evidentemente, en ambos casos, bien sea si es obstructivo o si es un ilio reflejo, perdón, tenemos que hacer una reposición hidroelectrolítica, ¿sí? Colocar una sonda nasogástrica es algo muy frecuente, es algo importante cuando hay dilatación intestinal, no solamente cuando hay vómito, sino cuando hay dilatación intestinal. Antibióticos. Si el paciente tiene un ilio reflejo, vamos a empezar, por ejemplo, con metoclopramida por vía intravenosa para estimular el movimiento del intestino. Y si el paciente tiene una obstrucción, tenemos que liberar la obstrucción por vía quirúrgica, por vía endoscópica, ¿sí? Pero liberar la obstrucción. Y hay una condición que se llama síndrome de Ogilvie, ¿sí? Que es una pseudoobstrucción aguda, pero del colon, ¿sí? Es un colon enorme, se hace como algo así como un Hirschsprung, ¿sí? Generalmente posquirúrgico, una dilatación aguda del colon, ¿sí?
¿sí? Y eso se da con neutrimina, que es un inhibidor de acetilcolinesterasas. En pacientes con pseudoobstrucción intestinal crónica tenemos algunas alternativas de tratamiento: eritromicina, agonista 5-HT4, metoclopramida, osteotia, emetrimina. Todos tienen algún tipo de efecto prokinético, y eso es lo que queremos, que se mueva el intestino para tratar de vencer esta lentitud del movimiento. Esto, en cambio, por ejemplo, nos abdomen agudo por un vólvulo de intestino y fíjense, estrangulado, ¿no? O sea, esto sería hilo mecánico completo y estrangulado. Luego tenemos el abdomen agudo de tipo perforativo, que es lo que se llama en tabla, ¿sí? Ustedes no pueden presionar esa barriga, ¿sí? Ustedes tocan y no puede entrar la mano, no entra, es literalmente una tabla, ¿sí? Eso tiene que ver con perforaciones intraabdominales, úlcera perforada, colecistitis perforada, vejiga perforada. Generalmente ocurre en pacientes mayores de 60 años y el diagnóstico tardío presenta alta mortalidad, porque si es del intestino sale materia fecal y se produce una peritonitis fecal, ¿no? Aquí es donde yo les decía, por ejemplo, hace un momento, que una radiografía estándar de tórax permite hacer el diagnóstico de un neumoperitoneo, ¿sí? Fíjense que en condiciones normales el diafragma cubre el borde del hígado, ¿sí? Pero cuando hay un neumoperitoneo, como el aire va hacia arriba, empuja el diafragma y se ve esta columna de aire, fíjense, entre el diafragma que está aquí y el borde del hígado. Entonces es un dato importante. Cuando ustedes sospechen una perforación intestinal, háganle al paciente una radiografía estándar de tórax y con eso van a tener claramente el diagnóstico. Abdomen agudo de tipo vascular, ¿sí? El abdomen agudo de tipo vascular puede ser isquémico o hemorrágico. Patologías como embarazo ectópico roto, eventos cerebrovasculares mesentéricas, isquemia mesentérica, aneurisma de aorta abdominal roto, ¿sí? Generalmente mayores de 60 años, obviamente, excepción del embarazo extrauterino roto, ¿sí? Salvo que sea la mujer de la grande, como hasta los 90 años, de ahí tiene que tener menos de estar en edad fértil para tener un embarazo extrauterino roto. Generalmente el dolor abdominal no corresponde al hallazgo, digamos, porque uno toca a este paciente y no hay mayor resistencia, el paciente se muere del dolor, y por otro lado, tiene condiciones como palidez cutánea, como hipotensión, ¿sí? Si estos pacientes no son rápidamente tratados, hacen un shock hipovolémico y pueden morir de esto, ¿no? Entonces tienen que ser rápidamente tratados y rápidamente resucitados. Fíjense aquí una ruptura de aneurisma de aorta, un quiste de ovario hemorrágico. Fíjense esta imagen de mayor densidad, ¿sí? Que es el líquido libre que sangre en la cavidad abdominal, el neumoperitoneo. Luego está el abdomen agudo traumático, ¿sí? También llamado trauma cerrado de abdomen. Son manifestaciones de dolor abdominal posteriores a un traumatismo, ¿sí? Típico, por ejemplo, un accidente de tránsito, el golpe contra el volante, ¿sí? Contra el mismo cinturón. Suele haber un hematoma de pared abdominal y lesiones intraabdominales o retroperitonales traumáticas. Esto se lo resumo con esta diapositiva, ¿no? Fíjense, por ejemplo, cinturón de seguridad, fractura de costilla, la costilla astillada, base del interior del abdomen, perfora una masa del intestino y hay neumoperitoneo, ¿sí? O el cinturón de seguridad del copiloto fractura el hígado, ¿sí? Se produce una laceración del hígado o una contusión del hígado o una hemorragia del hígado. Lo mismo puede ocurrir con el timón, con el volante, ¿sí? O un golpe, digamos que tenga un sacudón hacia atrás, que produzca un hematoma subcapsular renal, ¿sí? O un traumatismo de un vaso sanguíneo. Entonces, son múltiples posibles alteraciones que ocurren. Entonces, estos pacientes, siempre pacientes con un trauma cerrado, hay que hacer una imagen, ¿no? Hay que hacer una ecografía, por lo menos. Y para terminar, este dolor abdominal no específico son patologías agudas intraabdominales, no traumáticas, cuya etiología no se ha logrado definir y en las cuales hemos descartado todas las causas del abdomen agudo. Hacemos los exámenes, hacemos la ecografía y está todo normal. Generalmente son pacientes de sexo femenino, más frecuentemente, y generalmente con cuadros de depresión o trastornos psicológicos. El dolor suele ser menos intenso, ¿sí? Y en general suelen tener más de 24 horas de evolución con manifestaciones
parecidas, cuadros repetitivos, ¿no? Ahora, si ustedes tienen un paciente de estos que hace cada tanto este tipo de manifestaciones, igual siempre tienen que evaluarlo. Igual siempre tienen que evaluarlo. Yo últimamente tengo una señora que tiene una diverticulitis. O sea, esta señora ha hecho episodios de diverticulitis repetidos, ¿sí? Pero también tiene un intestino irritable. Entonces está sometida a mucha tensión emocional, ¿sí? Las últimas 3 internaciones que ha hecho no han tenido nada, ¿sí? Entonces va a la emergencia, ¿sí? Pero si yo le digo al médico residente, no le pongas nada, debe ser que esa señora tiene un colon irritable, me puedo estar comiendo algo mayor. Entonces, ¿qué hago? La señora llega, me llama el médico residente y le digo, a ver, mira, vamos a hacer lo siguiente. Le vas a hacer un hemograma, vas a hacer una proteína C reactiva, vas a hacer tal cosa, tal otra y vas a hacer un. Si te sale algo, me avisas. Si no, esta señora tiene un colon irritable, la mandas con tal cosa para que vaya al consultorio la semana que viene. ¿Sí? Yo no puedo saber en qué momento el paciente funcional está haciendo un episodio orgánico. ¿Sí? Entonces, resulta que por ahí ustedes están de guardia y siempre llega la misma chica. Siempre llega la misma chica. Entonces ya dicen, no, siempre tiene lo mismo, no le hagas nada. Resulta que quizás esa vez tuvo una apendicitis. Entonces siempre hay que seguir el protocolo adecuado. Si resulta que no tiene nada, fantástico. Pero si no, por ahí resulta que justo la vez que no hicieron lo que tenían que hacer, tenía algo orgánico ese paciente. ¿Okay? Bien, para terminar entonces, abdomen agudo, dolor abdominal de menos 24 horas de evolución, anamnesis, examen físico, exámenes complementarios, muy importantes para llegar al diagnóstico, inflamatorio, recuerden, no siempre quirúrgico, obstructivo, hidromecánico, hidroreflejos, obstrucción intestinal crónica, perforativo, abdomen en tabla, vascular, hemorrágico, inquético, trauma cerrado de abdomen y dolor abdominal agudo no específico, lo que acabamos de hablar. Muchachos, gracias. Espero que les haya servido. Estudien. Nos vemos la próxima semana para su examen.